Hola, la clase de hoy es la clase sobre René Descartes. René Descartes nace en 1596 y muere en 1650. Nosotros nos vamos a centrar en las meditaciones metafísicas. Descartes es un filósofo de la Edad Moderna y como saltamos unos 2000 años en el tiempo, vamos a dar un pequeño pantallazo de qué es la modernidad, o por lo menos qué cuestiones importantes surgen después del 1500. Acuérdense que también tenemos el Quattrocento italiano, que corresponde al periodo renacentista, y nosotros no vamos a hablar de eso, pero es información que ustedes podrían recabar. Por un lado, una de las características de la modernidad es la idea del progreso. O sea, esta idea, esta sensación de que todo es posible y de que todo el conocimiento puede mejorar y que todos podemos mejorar todo el tiempo indefinidamente. Si nos ponemos a pensar, los descubrimientos científicos, que es otra de las características de este periodo, son enormes. ¿Por qué? Porque piensen que los europeos salieron a buscar las Indias y al principio no sabían, pero se chocaron con un continente. En el momento del nacimiento de Descartes, esto es algo increíble. O sea, no es que encontramos una islita perdida en el mar, encontramos que hay un continente entero que no sabíamos. Después, el cambio de paradigma que produce la teoría heliocéntrica. Si bien Aristarco de Samos ya había postulado que el Sol estaba en el centro y que la Tierra daba vueltas alrededor, es recién en este momento en que la teoría heliocéntrica se aprueba, por decir, porque en ese momento, en el momento de Aristarco, no le prestaron atención a lo que decía. Ptolomeo incluso lo destierra. En este momento sí es importantísimo este descubrimiento. Y es otra cosa antiintuitiva, ¿no? Porque nosotros vemos, si estamos parados en la Tierra, nos da la sensación de que el Sol gira alrededor de la Tierra, así como las estrellas, en fin. Y es algo que cambia totalmente la manera de pensar y de ver las cosas, ¿no? Aparte de las consecuencias, si quieren, teológicas o antropológicas, de que el hombre no es el centro del cosmos, ¿no es cierto? Que también es importantísimo, ¿sí? Se produce en este momento, como consecuencia de todo esto, la búsqueda de la fundamentación del conocimiento. En este periodo es un tema muy importante, que todas las ciencias empiezan a progresar y que la única que empieza como a estancarse o que mínimamente sigue hablando de lo que dijeron Platón y Aristóteles es la filosofía. Entonces se corre, y además, bueno, tuvimos todo el periodo de la Edad Media en donde el tema central o la preocupación central son los temas metafísicos y los temas teológicos fundamentalmente. Comienza a correrse el interés de los temas metafísicos o teológicos hacia temas gnoseológicos, o sea, hacia la fundamentación del conocimiento, del por qué conocemos. Se revaloriza el mundo antiguo, entonces empieza también la idea o la concepción de la máquina, ¿no? Acá tenemos acá arriba una imagen de una máquina diseñada por Leonardo. Acá tenemos los ejes cartesianos que corresponderían a esto de la matematización de la realidad. Los ejes cartesianos son una idea de Cartesius, o sea, de Descartes, ¿no? En donde los ejes cartesianos que nos permiten ubicar un punto en cualquier lugar del espacio, sin importar qué sea ese punto, ¿sí? Entonces,
se racionaliza, por decirlo así, más bien se matematiza la realidad, por eso ponemos matematización de la realidad, el desarrollo de la física y entre otras cuestiones en el campo de la historia se produce el surgimiento de los estados nacionales. Acá los puse a los Reyes Católicos, o sea, se afianzan lo que sería las unidades territoriales que tienen que ver con las naciones en el caso de España o Francia, ¿no? También recordemos que el descubrimiento de América y las riquezas que empiezan a circular genera también algún tipo de bienestar o beneficio, fundamentalmente a los reyes, que empiezan como a concentrar el poder y a unificarlo, ¿no? Pero con esta característica de estados nacionales. Se va abandonando el latín, pese a que Descartes va a escribir su obra en latín, como lengua oficial para las comunicaciones, ¿sí? Y empieza a darse lugar, que esto igual ya había empezado con la Reforma de Lutero, ¿no? Y esto se afianza, o sea, el tema este de empezar a explicar las cuestiones de importancia y escribir, ¿no?, en las lenguas modernas. Y entonces se va dando este surgimiento, este afianzamiento de los estados nacionales. Esto es como para ubicarse nomás. Para que se den cuenta de la diferencia, o sea, de todo lo que pasó y la diferencia del momento, ¿no? En esta ficha tenemos dos observaciones muy importantes. Una de Whitehead, de Alfred Whitehead, que dice: la historia de la filosofía moderna es la historia del cartesianismo, en su doble faceta de idealismo y mecanicismo. Tenemos que tener en cuenta que lo de idealismo lo está diciendo en algún sentido, fundamentalmente en el sentido de que el conocimiento, o de la aparición del sujeto, ¿no? De que el conocimiento parte del sujeto, más bien, o se interna en el sujeto y no en el objeto, por decirlo así, pero en realidad no podemos decir que la filosofía cartesiana sea idealismo, porque Descartes se apega a la concepción de sustancia, entonces todavía no se dio el paso, ¿no?, hacia el idealismo totalmente. Y la observación de Bertrand Russell, que dice: es el fundador de la filosofía moderna, ¿no? El padre de la filosofía moderna, creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Es el primer pensador de alta capacidad filosófica cuya perspectiva está influida por la nueva física y la nueva astronomía. Es verdad que aún conserva mucho de escolástico, pero no acepta los cimientos edificados por sus predecesores y se esfuerza por construir ex novo el edificio del conocimiento. Entonces, Descartes va a construir de la nada, desde el principio, a partir de lo nuevo, el edificio del conocimiento, y esta observación también que dice Bertrand Russell de que tiene mucho de escolástico, lo vemos en las características de su pensamiento, en el modo de argumentar, en la argumentación lógica, ¿no?, que utiliza para exponer sus ideas. Propia de la escuela escolástica, que surge como consecuencia del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que tiene estas características de razonamiento lógico, de armado de razonamientos, que también es propia del mundo antiguo, ¿sí? René Descartes entonces nace en La Haye, Turena, el 31 de marzo de 1596, que es cuando se publica el Mysterio Cosmographicum de Kepler. Estudia en La Flèche, que es una escuela jesuítica en Anjou. Acuérdense que los jesuitas son los líderes de la Contrarreforma, y entonces se establecen como
los líderes o los más pensantes dentro de la iglesia, ¿no? Al punto que se les suele llamar al jefe de los jesuitas el Papa Negro, ¿no? Se educa en filosofía y ciencias. Esto lo menciono más que nada porque encaja perfectamente con esto que dijo Russell de la formación escolástica. La enseñanza de la filosofía se impartía según la codificación de Suárez. Suárez era como el que había organizado la educación que tenía que ver con lo filosófico, y ahí está lo de escolástico, ¿sí? En 1618 se alista con las tropas de Mauricio de Nassau en la Guerra de los 30 años, o sea, empieza la Guerra de los 30 años y termina cuando se muere prácticamente Descartes, ¿no? La Guerra de los 30 años, los de historia me pueden corregir, pero es la guerra entre los holandeses y la corona española, ¿no es cierto? Felipe II. Estudia física, también forma parte del ejército de Maximiliano de Bavaria o Baviera, ¿no? Que es uno de los príncipes alemanes. En 1619 tiene una revelación intelectual acerca de una ciencia admirable. Peregrina a Loreto, finalmente se establece en Holanda, que es una tierra de libertad y tolerancia. No nos olvidemos que en 1627, más o menos en esa época, se produce la condena a Galileo, y esta condena a Galileo y las condenas anteriores, a Nicolás de Cusa, en fin, afectaban mucho el ánimo de los intelectuales, ¿no? Como que había que tener cuidado porque podía ser peligroso, ¿no? Algunas cuestiones podían ser peligrosas. Galileo lo condenan y no pasó nada, pero bueno, en los otros casos sí. Combina sus estudios de metafísica y sus estudios científicos y publica el discurso del método para demostrar el carácter objetivo de la razón. Se casa con Helen Hans y tiene una hija que se llama Francine, que muere a los 5 años, y esto afecta obviamente profundamente su ánimo. Va a escribir un tratado de metafísica, pero en forma de meditaciones. Y lo hace en latín, o sea, las meditaciones que nosotros vamos a leer, las meditaciones metafísicas, originalmente estaban escritas en latín. Las envía a Messen, que es como el secretario de la Europa Docta, para que someta el texto a juicio de Hobbes, Gassendi, Arnaud, y produce una fuerte, los escritos de Descartes producen una fuerte reacción. Pese a ello, inicia la redacción de los Principia Philosophiae. La obra se publica en Ámsterdam y va a estar dedicada, esta última, ¿no? Va a estar dedicada a la princesa Isabel, que es hija de Federico V. Muy amargado por todas estas polémicas, es invitado a Suecia en 1649 por la reina Cristina, que es una reina muy interesante para analizar y para leer. Y bueno, ahí cuando se celebra el fin de la Guerra de los 30 años y la paz de Westfalia, aparentemente que los requerimientos de la reina Cristina en Suecia eran de presentarse a trabajar a las 5 de la mañana, en medio del frío, qué sé yo, le termina produciendo a Descartes una fuerte pulmonía y después de unas semanas fallece. Sus restos se trasladaron a París. Esto es como para tener una idea de quién es Descartes.